Hola, mi nombre es Carlos Andrés Celis Preciado, soy neumólogo de la Clínica de Enfermedades Intersticiales de la Unidad de Neumología del Hospital Universitario San Ignacio y profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y en los próximos minutos voy a hablarles sobre la fisiopatología de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. En general, las enfermedades fibrosantes intersticiales tienen al menos 4 pasos claramente identificables que nos ayudan a entender un poco la progresión del daño en el intersticio pulmonar. El primero de ellos es el daño epitelial repetido. Este daño epitelial repetido lleva al segundo, que es el reclutamiento de fibroblastos, su transformación en un fenotipo de miofibroblastos, que son finalmente la célula más importante en la producción de la fibrosis, el proceso de remodelación fibrótica con muerte endotelial y neovascularización, y finalmente el proceso de cicatrización pulmonar irreversible, donde estos miofibroblastos producen colágeno y son resistentes a la apoptosis y se perpetúa todo este proceso. En general, las enfermedades intersticiales fibrosantes tienen algún o mayor o menor grado de estas cuatro características fisiopatológicas, y la pregunta es, bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuáles serían las diferencias o particularidades de la enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica? La disrupción de la arquitectura y de la matriz extracelular en la enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica resulta de la interacción de células como células epiteliales, células endoteliales, pero también de células innatas y adaptativas del sistema inmune, así como de componentes de la matriz extracelular. Y es, digamos, la intersección de todos estos componentes y células la que va a dar origen al desarrollo de la enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica. De tal forma que podríamos dividir también en 3 grandes pasos o etapas la producción de la enfermedad intersticial. El primero de ellos, la presencia de injuria epitelial y endotelial, con daño de estas células, activación del endotelio e infiltración inmune e inflamación. El segundo paso, la progresión de esta inflamación y esta agresión, dada por la proliferación de fibroblastos, el reclutamiento de fibrocitos, la transición epitelial y mesenquimal, la perpetuación de ese daño epitelial, el incremento en el número de miofibroblastos, así como de células endoteliales y monocitos, la actividad incrementada de estas células y la relación entre monocitos y macrófagos que van a perpetuar esta inflamación. Y finalmente la fase en donde hay una resolución fallida, donde todo este proceso no se resuelve, con persistencia de los miofibroblastos, alteración de la interacción de la matriz extracelular, alteración en los mecanismos de reparación y perpetuación del daño con la producción de fibrosis. De tal forma que el primer paso en el proceso patológico se cree que es el daño endotelial y epitelial repetido. Este daño conduce, como se observa en la figura, a una activación del sistema inmune innato y adaptativo, con reclutamiento de los fibroblastos, transformación a un fenotipo de miofibroblastos y acúmulo de matriz extracelular con el desarrollo de fibrosis. La apoptosis de las células epiteliales va a ser muy importante porque muchas de ellas van a tener una transformación epitelio-mesenquimal, y estas células transformadas van a tener características como pérdida de la poralidad, incremento en su capacidad de migración y aumento en la producción de sustancias de matriz extracelular que las van a hacer también resistentes a la apoptosis. Asimismo, hay una relación funcional y anatómica estrecha entre las células epiteliales alveolares y el compartimiento del endotelio, lo que resulta en más reclutamiento de otras células como células progenitoras inflamatorias y plaquetas. Y en el modelo que se presenta en esta revisión reciente por el
doctor Cana y el grupo de su clínica de escleroderma, las células más importantes por su componente profibrótico son los miofibroblastos y los cuales producen proteínas de matriz extracelular que finalmente van a ser los factores como el factor de crecimiento de tejido conectivo que van a dirigir el proceso de la enfermedad fibrosante. Dentro de ellos tal vez el factor de crecimiento transformante beta es tal vez uno de los principales porque se asocia a acúmulo de matriz extracelular y a regulación de la respuesta inmune. Esas células lesionadas secretan más factor de crecimiento transformante beta, así como las células inmune, y también va a haber una presencia importante de linfocitos T helper 2 con la producción de citocinas, interleucina 4 e interleucina 13, que se cree forman parte del desarrollo de la fibrosis. Asimismo, la trombina va a estar aumentada en el pulmón y esto va a estar relacionado con aumento en la proliferación de fibroblastos y respuesta al fibrinógeno, facilitando la activación de esos miofibroblastos. Esta es una gráfica que se presenta también en un artículo reciente por el grupo de Hoffman-Boll, donde se observa algo así como lo mismo, la injuria tisular, ya sea por predisposición genética, reflujo gastroesofágico, estrés oxidativo, estímulos ambientales como solventes, sílices o virus, y esa lesión tisular se asocia a inflamación, como ustedes pueden ver en la gráfica, linfocitos T helper 2, linfocitos 17, produciendo citocinas, interleucina 4, interleucina 13, participación de macrófagos activados, la presencia de miofibroblastos y fibrocitos que van a ser reclutados en ese intersticio, probablemente la presencia de autoanticuerpos y desde el punto de vista vascular, uno de los componentes más importantes que es la injuria endotelial vascular con hipoxia tisular y angiogénesis inefectiva. Esta teoría vascular fue propuesta a mediados de los 70 por el profesor Carwil Leroy y sugiere que las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica son el resultado de lesiones vasculares que se desarrollan en los diferentes órganos, incluidos el pulmón. Y esto está soportado por cambios histológicos que incluyen vacuolización, apoptosis de células epiteliales, fibrosis perivascular e inflamación, y también está soportado por literatura reciente que muestra cómo autoanticuerpos funcionales podrían ser responsables de esta injuria vascular, específicamente autoanticuerpos contra factor de crecimiento derivado de plaquetas, anticélulas endoteliales, contra el receptor de angiotensina 1 y 2 y contra el receptor de endotelina 1, y la presencia de estos autoanticuerpos actúan como agonistas, promoviendo la liberación de factor de crecimiento transformante beta e interleucina 8 con el daño de células endoteliales y depósito de tejido colágeno por los fibroblastos. Además de esta fisiopatología, ¿cuáles son los factores asociados con esa enfermedad progresiva en esclerosis sistémica? Tenemos entre ellos descritos a lo largo de todo este tiempo por la literatura: la esclerosis sistémica difusa cutánea, el sexo masculino, la raza afroamericana, la presencia de anticuerpos anti-SCL70 o antitopoisomerasa, la extensión de la enfermedad medida por la tomografía, por la imagen, la reducción de la capacidad vital forzada y la reducción de la capacidad de difusión con el porcentaje del predicho. Pero también hay factores asociados a mortalidad, entre ellos la edad, el sexo masculino, de nuevo la extensión en la TAC, de nuevo la disminución en la capacidad vital forzada y en la capacidad de difusión, los metros caminados en la caminata de 6 minutos, pero definitivamente los desenlaces más importantes a lo largo de un año de seguimiento son el deterioro en la capacidad vital forzada de más del 10% o una declinación entre el 5 al 9% o de más del 15% en la capacidad de difusión. Por lo tanto, las pruebas de función pulmonar van a ser bastante importantes para predecir y pescar deterioro de la enfermedad. Asimismo, algunos modelos como el índice fisiológico compuesto o el modelo de Dubois o el modelo de Dubois modificado, que básicamente involucran tanto pruebas de función pulmonar como imágenes, pues han servido para precisar o identificar un poco más esta progresión. Tal vez el más empleado es el propuesto por Go en el 2008,
que involucra o integra la extensión de la enfermedad intersticial con un punto de corte del 20% en la escanografía de tórax, e integra también el porcentaje del predicho de la capacidad vital forzada con un punto de corte del 70%. De tal forma que la enfermedad es clínicamente significativa cuando hay una extensión mayor del 20% en la TAC, o incluso cuando esa extensión es indeterminada, si hay una disminución de menos del 70% o si hay una capacidad vital forzada menor del 70%, también se hablaría de enfermedad extensiva. Y como ustedes ven, esta enfermedad extensa está relacionada con la supervivencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es muy importante identificar esta enfermedad extensa. Las enfermedades intersticiales y específicamente la enfermedad intersticial, por ejemplo, asociada a esclerosis sistémica y la enfermedad intersticial asociada a idiopática, la FPI, comparten varias cosas, comparten características genéticas, mediadores patogénicos, comparten alteraciones en la patobiología de las células epiteliales, comparten la presencia de células inmunes y de miofibroblastos y comparten alteraciones específicas de la patología de esos miofibroblastos, por lo que se ha hablado en general de un fenotipo fibrosante que puede englobar todas estas enfermedades intersticiales. De tal forma que inicialmente cuando se aborda el paciente con enfermedad intersticial, pues se identifica la etiología de cada una de estas entidades, idiopática, asociada a autoinmunidad, neumonitis de hipersensibilidad crónica, pero podrían también clasificarse como un fenotipo fibrótico teniendo en cuenta esas características que comparten, y ese fenotipo fibrótico puede o no ser progresivo dependiendo de lo que suceda a lo largo del tiempo. De tal forma, ha evolucionado pues este concepto de fenotipo fibroso progresivo de enfermedad pulmonar intersticial, que engloba esas enfermedades intersticiales sin importar la etiología, que se caracterizan por la presencia de fibrosis en la escanografía o en la histología, pero a su vez, según a lo largo del tiempo el comportamiento, también se caracterizan por la progresión, por criterios de progresión, ya sea escanográfico, clínico o la combinación de ellos con deterioro de la función pulmonar. De tal forma que esas enfermedades fibróticas comparten mecanismos fisiopatológicos que se van a asociar a deterioro o no de la progresión de la enfermedad, y esto de alguna forma está manifiesto en este estudio publicado en fecha reciente del grupo de Hoffman-Bolt. De nuevo, es un estudio en donde se cogieron explantes de tejido pulmonar de pacientes con enfermedades intersticiales fibrosantes, entre ellos FPI, esclerosis sistémica, pero también artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus y polimiositis, pero también otras enfermedades como radiación y neumoconiosis. Y en estos explantes midieron las concentraciones de sustancias relacionadas con esa fibrosis pulmonar. Y básicamente entre los diferentes grupos de enfermedades o grupos etiológicos de enfermedades no se encontró diferencia en estos factores de crecimiento, angiogénicos o concentraciones de citocinas, lo que de alguna forma hablaría de la presencia de un endotipo de enfermedad fibrosante independientemente de la etiología. No obstante, la enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica, cuando se compara con la enfermedad o con la fibrosis asociada a fibrosis pulmonar idiopática, sí tiene algunas diferencias, y claramente son estas diferencias las que influyen en el uso o no de tratamiento inmunomodulador en este grupo de pacientes. Entre ellas, en varios estudios se han mostrado cómo la densidad de mastocitos en los pacientes con FPI está bastante aumentada en comparación con los pacientes con enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica, y probablemente la diferencia más importante es la inmunidad adaptativa. Los números de linfocitos reguladores están presentes con gran cantidad en los pacientes con enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica, así como las células T, linfocitos T productores de interleucina 22. Y esta participación tan importante de la inmunidad adaptativa probablemente tiene que ver con el beneficio de drogas como ciclofosfamida y micofenolato en pacientes con enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica, y por el contrario, la falta de beneficio en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial
idiopática. Así que, si bien es cierto, hay un endotipo común que podría ser el endotipo fibrosante, de todas maneras, desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista de tratamiento, sí hay diferencias entre cada una de estas enfermedades intersticiales fibrosantes. Muchas gracias por su atención y acá encuentran mi correo y mi Twitter en caso de que quieran tener contacto. Muchas gracias.